dando máscaras a Dios, sino que se presenta tal y cual es. ¿Cuál fue el error de Eva y de Adán cuando ellos pecaron? Que salieron con hojas de higuero. Hermanos, no se ande escondiendo, por favor, con hojas. Dios sabe cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades. Dios conoce exactamente cuáles son nuestros recursos. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En tu debilidad. En otras palabras, en tus pequeños recursos, Pablo, ahí me glorifico yo. ¿Por qué Dios, hermano, hizo esta pregunta? Para que ellos investigaran de sus recursos, para que cuando Dios haga el milagro, en ningún momento andemos saludando con sombrero ajeno, sino que le demos la gloria al Señor, que no fui yo, no fue mi recurso, sino que fue Dios el que hizo la obra. Usted quiere ver la mano de Dios, en ningún momento le presente a Dios una fachada. Por eso los hipócritas no reciben bendición. Los fariseos no recibían bendición porque andaban presentando una máscara. Siempre los balances estaban hiper inflados. Siempre se presentaban como personas justas, buenas, y por eso Jesús les dijo que las prostitutas y los publicanos irían delante del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido sinceros consigo mismo y con Dios. Esto, hermanos, abre un canal importante. Recuerde que la vara de Moisés, en esa sencillez Dios se glorificó. En la onda de David, en tantas áreas que vemos a lo largo de la Biblia, Dios se glorifica en cosas pequeñas. Por favor, si queremos ser útiles en las manos de Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios nos va a pedir un inventario. No va a pedir un inventario de nosotros mismos. Digámosle: Señor, yo soy esto exactamente, Padre. Él ya lo sabe. Pero cuando yo ya lo sé, entonces eso me hace libre. Para que cuando Dios haga algo hermoso, no esté en ningún momento tocando la gloria de Dios que me va a hacer daño, sino que le voy a dar la gloria a Dios, que eso sí me va a traer bendición a mi propia alma. Además de eso, hermano, era necesario que ellos caminaran por fe. No solamente que fueran humildes, es decir, que reconocieran objetivamente sus recursos, sino también a caminar por fe. En el versículo 39 dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Ahora, no habían recursos suficientes para todos, 5 panes y 2 pececillos. Pero los mandó a recostar en grupos. En la mente de los apóstoles, ¿qué ha de haber pasado? ¿Y por qué el Señor manda a recostarlos? Le hicimos la observación que ya era tarde y que mejor los mandara a comprar pan a las aldeas porque iban a tener crisis. Pero ahora Jesús dijo: no, formen grupos de 100 y de 50. Y algo bien interesante: que se recuesten en la hierba verde. O sea, que el Señor siempre tiene descanso para usted y para mí. Ahora, el Señor quería que ellos aprendieran a caminar por fe. ¿Por qué razón? Porque el caminar por fe, y en este caso a través de la organización, Dios quería en primer lugar satisfacer la necesidad de todos. Pero si hubiese hecho esa repartición de panes aquí en San Salvador, hermano, era imposible que estuvieran quietos los de 50, los de 100 por aquí. Nada, había hecho una buruca. Entonces, pero era necesario que se hiciese la repartición ordenada, porque eso estaba Dios dando a entender, no solamente queriendo asegurar que todos iban a comer, sino establecer el principio de la unidad como ambiente de un milagro. A lo largo de la Biblia encontramos, hermanos, bueno, Dios en sí mismo, Él es organizado. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó en su tiempo. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios ha organizado todo de tal manera, hermanos, que por eso funciona de una forma grande. Cuando Dios vio al hombre que no tenía mujer, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque en el ambiente de unidad, ahí es donde Dios bendice. Vemos en el caso de la familia. ¿Por qué es importante la organización familiar?
porque eso es parte del plan y del progreso que Dios quiere que nosotros tengamos. Vemos, por ejemplo, en el caso de de las tribus de Israel, porque en el desierto Dios mandó que cada tribu en la trayectoria ellos se asentaran en el sector asignado. Por ejemplo, las tribus de Judá, de Rubén y etcétera, ellos estaban ubicados en un sector del campamento. Los que estaban en el norte, los que en el sur, en el este, no se mezclaban, se quedaban estacionados ahí hasta que Dios diese la orden de levantarse. Todo era de una manera organizada. Cuando Dios, por medio de Jetro, le dio la observación a Moisés que se organizara el pueblo a través de la atención personalizada con los jueces. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quiere establecer un principio que usted y yo necesitamos aprender. Lo que Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, hermano, la armonía, el amor entre los hermanos, el amor entre la pareja, el amor en la familia, la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad de una nación, eso favorece a la bendición de Dios. El Salmo 133, en el versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición, dice el último versículo, y vida eterna. Donde hay unidad, hay bendición. Porque en el día de Pentecostés dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo recio, como un viento recio que soplaba sobre la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque donde hay unidad, cuando Jesús mandó a los discípulos a dar este paso de fe a través de la organización, era para que el principio de la unidad quedase claro. Y cuando nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, nos reunimos, por ejemplo, para leer la palabra en los hogares, dice la Biblia en Hechos 5, que la iglesia se reunía todos los días en el templo y por las casas. La Biblia nos exhorta a no dejarnos de congregar. ¿Por qué razón? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un principio de la palabra. Entonces la unidad es fundamental. En los hogares hay que reunirnos. En casa como familia también tenemos que reunirnos para estudiar y orar y buscar el rostro de Dios. Pero también no solamente para proveer un ambiente para que los milagros ocurran, sino también para fortalecer el desarrollo ministerial, en este caso de los apóstoles y por ende de nosotros también. Porque en la medida que ellos se organizaban por grupos de 100 y de 50, Dios les estaba allanando el camino al servicio de los apóstoles, porque Jesús les iba a delegar a ellos la repartición de los panes. La organización es importante para que todos desarrollemos los ministerios que Dios nos ha dado, es decir, los talentos. Ahora, el Señor Jesús empezó a delegar esta responsabilidad, y lo maravilloso es que los apóstoles la aceptaron. No solamente aceptaron, sino que la organizaron. Ellos obedecieron y organizaron al pueblo. Además de eso, empezaron a hacer una distribución efectiva del pan. Además, hicieron un buen uso de la autoridad que Dios les entregó y establecieron una organización donde todos pudieron comer. ¿Por qué debemos de trabajar como cuerpo? ¿Por qué debemos de trabajar como familia? Porque es necesario que todos coman. Amén, hermanos. Es necesario, hermanos, que todos estemos capacitados, que todos estemos organizados, porque hay necesidad de darle de comer a las multitudes. Este país necesita conocer la palabra de Dios. Las naciones de la tierra necesitan, hermanos, que la palabra de Dios pueda correr. En la India, hermanos, cuando usted mira, por ejemplo, aquellos que se conocen como los intocables, me cuenta una de las misioneras, está trabajando en un sector de ese lugar. Allá hay digamos, dentro de los intocables, las personas que andan en bicicleta. Son personas muy delgadas, normalmente andan sin camisa. Y la bicicleta ha sido modificada para poner algunas cosas que llevar. Y ellos cobran por hacer un trabajo muy, pero muy pesado. Hay momentos en el país de la India que las temperaturas llegan a 45, 50 y 52 grados centígrados. Y ellos trabajando.
me contaban que es un trabajo